Proseguimos hoy con el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Hermano Cristian ya lo he leído, pero vamos a volver a leerlo. Es un pasaje cortito, así que vamos a leer. Como siempre, también les pedimos mantenga su Biblia abierta para seguir con nosotros la lectura y ver que lo que vamos a predicar está allí en el pasaje. Mateo 9, 35 al 38. Lea conmigo, dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por toda la bendición de esta reunión. Ruego ahora por la exposición de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, que podamos comprender las verdades que están aquí junto con sus implicaciones para nuestra vida, creerlas, ponerlas en práctica y de esta manera ser edificados y crecer de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a exponer con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Un servicio despreciado pero vital. Hace más o menos ya 5 años atrás, cuando usted sabe se estableció la famosa cuarentena aquí en el país, el gobierno aquel entonces clasificó a las personas que trabajaban de acuerdo al tipo de actividad que cumplían. En ese momento se llamó servicios esenciales a algunos, los cuales tenían la posibilidad de continuar realizando sus actividades, aunque con ciertos recaudos. El resto de las personas debía permanecer en su casa. Luego con el tiempo entendemos que hubo algunas excepciones por ahí, con gente que andaba dando vueltas. Recuerdo que en aquel momento se había generado un poco de polémica respecto a lo que se catalogaba dentro de servicio esencial. Mucha gente empezó a quejarse. Algunos empezaron a reclamar, decir, ¿por qué es más esencial que un periodista o un ferretero, póngale, salga a trabajar y yo no pueda ir a abrir mi negocio? Bueno, gracias a Dios ese tiempo complicado ya pasó, es historia. Ahora, ¿por qué lo menciono? Bueno, el sermón de esta tarde me hizo acordar acerca de esto de los servicios esenciales, vitales, en el sentido de que si bien un gobierno puede definir una tarea como muy importante o no, y que haya personas que estén de acuerdo o no con eso, en el caso de la Biblia, y en este pasaje en particular, se presenta un servicio que, aunque es despreciado por la mayoría del mundo, de acuerdo a la verdad bíblica, que es la única objetiva, segura y diría yo, inapelable, es un servicio vital, de suma importancia. Esto es así porque es radicalmente distinto a los demás. Estoy hablando, como venimos viendo del pasaje anterior de esta serie, del servicio cristiano. Hablando acerca de este tipo de ministerio o servicio, dijimos que son palabras sinónimos, podemos afirmar que Jesús es el modelo por excelencia de lo que significa ministrar, servir de esta forma. Mateo decidió hablar de esto a sus oyentes, no solo para informar cómo es esta clase de servicio, algo que ya viene mostrando en los pasajes anteriores, sino también dando algunas razones centrales respecto a por qué, para justamente cumplir con el pedido que Cristo hace a sus discípulos. ¿Qué cosa? Como vamos a ver en el texto de hoy, rogar a Dios que disponga a los creyentes para cumplir con esta bendita tarea, con este servicio tan importante. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que el sermón de esta tarde puede ser de mucha edificación para nuestras vidas. El tema del sermón es el siguiente: debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes deben rogar a Dios que los disponga a servir. Ese es el tema. Repito, debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes deben rogar a Dios que los disponga a servir. ¿Por qué? Bueno, el texto va a dar hoy 2 razones. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver entonces la primera de estas razones. La primera de las razones de por qué debemos rogar así
es porque el mundo padece ante la ausencia del servicio cristiano. Esta es la primera razón. El mundo padece ante la ausencia del servicio cristiano. Esto está en el versículo 35 y 36. El pasaje comienza con una descripción de lo que Jesús venía haciendo en aquella región. Dice versículo 35, repasemos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Digamos en cierto sentido que lo que Mateo declara aquí, en esta parte, no es distinto a lo que ya ha venido desarrollando. Repite de una manera resumida lo que el Señor estuvo haciendo en este tiempo de su ministerio. No es nada distinto a lo que Él ya viene detallando. Ahora, dicho esto, creo que hay algunas cuestiones a considerar y que nos van a servir para entender el foco de la enseñanza. Como siempre estamos viendo, buscamos entender el foco de por qué escribió esto que está aquí en esta sección. Lo primero que se puede notar es que si bien hay una región específica en la cual está sirviendo, ya sabemos, es en Capernaum y en los alrededores, esto no quiere decir que tuviera preferencia Jesús por las ciudades más pobladas. Mateo informa que Jesús recorría, dice, todas las ciudades y las aldeas alrededor de esta zona. Es interesante porque su servicio se extendía tanto en los lugares como mucha gente, denominado aquí ciudades, así como también otros con menos población, lo cual puede verse allí en lo que es aldeas. Y esto es muy, muy claro, ya lo hemos visto anteriormente, así como en ocasiones Jesús estaba sirviendo, enseñando, ministrando a multitudes, también Él se podía por momentos tomar un tiempo para ministrar tan solo a una persona. Eso lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Allí vemos que Él está trabajando, dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, pero de repente vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Cualquier otro siervo diría, no, mirá, ahora estoy atendiendo a multitudes. No, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Fíjense, atendiendo a un montón de personas, pero también atendiendo a uno. Sin importar si las personas eran de alto rango social o como por ejemplo un principal de una sinagoga, o si se trataba de gente excluida por la sociedad, como era el caso de la mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Capítulo 9, versículo 18 al 26, cuando hablábamos de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cómo los ministraba? Podríamos preguntarnos. Bueno, Mateo engloba las actividades en tres. Por un lado dice, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, en las sinagogas judías. Él explicaba las verdades bíblicas de modo correcto, como un buen maestro, un buen rabino, tomaba los textos del Antiguo Testamento, que era la Biblia de ese tiempo, y les daba la interpretación adecuada junto con sus implicancias para la audiencia, incluso refutando los malos maestros de aquel momento. Usted eso ya lo sabe por lo que hemos estado viendo. Pero no solo dice aquí que le enseñaba la voluntad de Dios, enseñaba en la sinagoga, sino que también proclamaba o predicaba también el evangelio del reino. No solo le mostraba a las personas lo que el Padre quería de ellos, sino que también les proclamaba las verdades acerca del plan de Dios para la salvación de sus almas. No solo les explicaba acerca de aquellos conceptos teológicos revelados en el Antiguo Testamento, sino que también declaraba acerca de su obra, de su ministerio y su propia identidad como Rey y Salvador del mundo, trayendo nueva revelación para las personas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando él en capítulo 9, versículo 6, declara de una manera determinante acerca de la autoridad de él? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él está diciendo, yo puedo perdonar pecados. Tengo esa autoridad. Luego, más adelante, ya lo vamos a ver en su momento, pero él también declara algo muy interesante. Él dice, capítulo 11, versículo 27 y 28, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Tremendo esa verdad. Ya la vamos a estudiar, pero ya de leer nos damos cuenta que aquí está hablando algo sumamente importante. Luego le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es algo tremendo. Él está hablando sobre
la obra que él había venido a hacer al mundo. Él vino a ampliar claramente la revelación bíblica sin contradecir lo anterior, como ella había declarado en capítulo 5, versículo 17, trayendo las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, acerca del reino de Dios y de cómo identificar a aquellos que eran parte de este reino. ¿Se acuerdan, por ejemplo, capítulo 5, versículo 20? Él dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Explicando quiénes son, cuál es la justicia que reflejan aquellos que son parte del reino de Dios. Por lo que Cristo entonces no era solo un maestro excelente, era también un heraldo, el mensajero más importante de la historia que había venido a proclamar el mensaje de este reino al cual él mismo representaba como rey. Pero además cumplía otra labor, dice que también sanaba toda dolencia y enfermedad de las personas que venían a él. Aquí tenemos como dos palabras, ¿no? La distinción de Mateo buscaba dejar en claro que el servicio de Jesús era más que un simple médico o sanador o curador. Si bien sanaba enfermedades, hacía más que eso. Él libraba a las personas de las aflicciones que los aquejaban, sean estas del tipo físicas, como también si eran espirituales, emocionales, como ya venimos viendo en capítulos anteriores. Su ministerio trataba con la problemática general de las personas, atacando la causa de esos problemas y librándola de las aflicciones que había llevado a que los habitantes de estas ciudades y aldeas justamente acudieran a él, ¿se acuerdan? Venía un endemoniado y él trataba, venía un enfermo, lo trataba, venía alguien mal y él estaba tratando con toda clase de problemas. Ahora nos ponemos a pensar en todo esto, ¿no? Y ¿se imaginan este trabajo? Sin duda que era muy arduo. Enseñanza correcta, proclamación de la verdad y atención de las necesidades. Esto digamos que es un buen resumen, no solo de lo que Cristo hizo, sino del servicio cristiano que podemos decir por definición. Enseñanza, proclamación de la verdad y atención de aquellos que padecen. Esto es algo que Mateo quiere dejar en claro. No se trataba ni de un trabajo sencillo, ni de algo ocasional. Demandó mucho esfuerzo y sacrificio del Cristo hombre. Llegó por momentos, como podemos leer en los relatos del Evangelio, a Jesús a cansarse. ¿Se acuerdan que hemos visto? Cuando él quedó dormido en la barca, realmente estaba cansado por todo el trabajo que su humanidad estaba realizando. Pero hay algo que Mateo también presenta a continuación, en el versículo 36, que pienso que es lo más llamativo o más importante de esta sección. Dice el versículo 36, lea también conmigo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si bien el Señor había estado durante ese tiempo atendiendo a las necesidades de las personas, es claro que no era suficiente, había mucho por hacer. Es probable que lo que aquí relata Mateo en esta porción haya acontecido durante momentos de este trabajo arduo que Jesús estaba haciendo y probablemente, dicen algunos comentaristas, en alguna ocasión donde en particular se encontraba Jesús como en un lugar donde le daba como visibilidad amplia de las multitudes que venían a él en busca de ayuda. De alguna manera estaba por sobre encima y veía a las personas que venían a él. ¿Y qué aconteció en ese momento en particular que Mateo relata? Dice que el texto que Jesús tuvo compasión de ellas. Ahora, ¿qué ocasionó esta actitud en el corazón de Jesús? Dice el texto que estas multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, analicemos algunas cuestiones relevantes en esta declaración aquí del apóstol. Lo primero es pensar en la reacción de Cristo. Aquí, al mencionar que tuvo compasión, la palabra en el original apunta figuradamente a que se utilizaba como, que quiere decir que se conmovieron sus entrañas. Aquí la palabra en griego es splagenizomai, medio larga, pero es una palabra compuesta que habla de esto, de como que las entrañas se conmueven. Esta declaración era usada en aquel momento para hablar cuando alguien justamente se refería a un profundo sentimiento interno que mueve a alguien
a hacer algo por el otro. Es como algo que se le mueve por dentro y que impulsa. Jesús, muy interesante, usted usa esta misma palabra. ¿Se acuerdan en la famosa parábola que llamamos todos, conocemos mucho, del hijo pródigo? ¿Cuándo la utiliza? Bueno, justamente la reacción del padre. Cuando el padre ve a su hijo venir, allí fíjense que dice, y levantándose el hijo pródigo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y ahí nuevamente la palabra que usa Jesús aquí, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿ven? Se conmovió adentro y eso lo llevó a correr al encuentro de su hijo, no lo esperó. Fue movido por ese sentimiento interno. Ahora, lo llamativo en este caso es que este sentimiento se le está atañendo a Jesús. En su corazón Jesús sintió una emoción muy intensa por estas personas al ver las condiciones en que estaban. Ahora, si Cristo es la revelación más completa del carácter de Dios, esto tiene mucho que decirnos acerca de Dios. O dicho de otro modo, si Jesús es Dios y Él mostró misericordia por las multitudes, eso refleja, hermanos, el amor de Dios por aquellas personas que están en situación de necesidad, tanto espiritual como de cualquier otra índole. Y si bien entendemos y sabemos que al final Dios juzgará a todo ser humano y va a descargar su ira sobre todos los que lo rechazaron, eso de ninguna manera contradice la actitud misericordiosa de Él por las personas que están en necesidad esencialmente debido a su propio pecado. Como diría el salmista David, ¿se acuerdan? Él los ve y recuerda nuestra condición. Dice allí en Salmo capítulo 103 del versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Jesús está aquí ratificando el corazón amoroso de Dios por el ser humano, algo que estaba claro ya en los textos del Antiguo Testamento, pero que en Jesús se ve con completa claridad. ¿Te recuerda? Dios hablando al pueblo de Israel, el pueblo le estaba dando la espalda, volviéndose a los ídolos, pero Dios teniendo misericordia. Allí en Oseas capítulo 11, versículo 8, Él dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, dice Dios aquí hablando, ¿no? ¿Cómo podré hacerte yo como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y es el profeta Ezequiel también hablando, dando la palabra de Dios y diciendo de parte de Dios, diles, le dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el corazón de Dios. El corazón que estaba también en Cristo. Esta sección es incluso ni más ni menos que un adelanto evidente que en su misericordia, no solo que Jesús lo está sirviendo en esos días, sino que un solo tiempo después iba a llegar al punto de entregar su vida para salvarlos, haciendo incluso un servicio más grande y más glorioso, no solo por aquellos que en ese momento se acercaban a Él, sino por los que en todo momento, aquellos todos, incluso en generaciones siguientes, iban a acudir a Él. ¿Qué iba a hacer?
iba a dar su vida para salvarlos. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, el cual da su vida por las ovejas. Así lo dijo Él en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como lo expresa un comentarista bíblico, Jesús vio la profundidad y el dominio del pecado que asediaba a las multitudes y la desesperada situación de ceguera espiritual y perdición que soportaban. En consecuencia, tuvo compasión de ellas como solo Dios podía sentir. Se preocupó por las personas que lo seguían porque se trataba de Dios encarnado y su naturaleza divina es amar y preocuparse por las personas, porque como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Si bien tanto su autoridad, como vimos antes, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas naturales y espirituales, sobre el pecado y la muerte reflejaban su deidad, una demostración tan hermosa y sublime de compasión por los que sufren, no es ni más ni menos que una nueva declaración pública de la identidad divina de Jesús. Mateo lo está mostrando más de esto. Ahora, hablando de padecer, eso es lo que Mateo vio en estas multitudes. Dice que las notó Jesús como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Muy interesante. El término, primero, desamparadas, en el original es la idea de vejadas o angustiadas, o sea, ovejas que han sido muy maltratadas al punto de que sufren demasiado dolor a causa de quienes no las apacentaron como debían, de manera adecuada. Por eso están en esta situación. Pero también asegura aquí el texto que estaban dispersas, que es un término en el original que se refiere a arrojadas afuera, o sea, como sin dirección, como ovejas desorientadas. Se da cuenta entonces, débiles, maltratadas, sin orientación, sin rumbo. Es llamativo que Mateo compare a las multitudes como ovejas, porque si había animales que como rebaño peor la podían pasar al ser maltratadas y descuidadas, eran justamente estas. La guía y el cuidado de un pastor es vital para las ovejas, como casi ningún otro tipo de rebaño. Sin un pastor, las ovejas estaban en la peor condición, las esperaba el dolor y probablemente en breve la muerte, ya sea por la propia debilidad de las ovejas o por los ataques de las bestias rapaces que podían llegar hacia ellas. Ahora, no es casual entonces la comparación que hace aquí, de ver a las multitudes desamparadas, desorientadas, como ovejas sin pastor. Esta gente la pasaba muy mal y Jesús veía que la causa era que estaban en esa situación porque no eran atendidas como realmente necesitaban. Por eso, al aparecer un pastor como él era lógico entonces que las multitudes se acercaran a él por su ayuda y guía. Era cuestión de que apareciera un pastor, como tenía que ser, y que las ovejas fueran. Y cuando las ovejas iban, ¿cómo podía reaccionar a alguien como él si no era teniendo compasión de estas ovejas tan angustiadas y desamparadas? Pero además es seguro que esta realidad no solo fue experimentada por el Señor en esta ocasión cuando Mateo lo menciona en este preciso momento. Habrá sido justamente lo que lo movió a hacer lo que hacía, esto de enseñar, proclamar y ayudar, cuando dice recorría toda aldea y toda ciudad. ¿Por qué? Porque donde iba seguramente se encontraba un panorama similar. Más y más ovejas padeciendo aflicción y necesitadas de ayuda y guía espiritual. Por donde iba había ovejas que estaban así. Donde fuera, una ciudad grande, ahí había, una aldea pequeña, ahí había. Ahora bien, por último, hay un aspecto más que considera que el texto aquí deja entrever. Quizás la situación realmente trágica. Escuchadme con atención porque creo que esto es el punto muy importante de esta sección. ¿Cuál era esa situación trágica? La verdad de que
Jesús encontraba ovejas sin pastor en la zona en que por definición los pastores debían haber abundado. Usted sabe, ya lo hemos visto. Había sinagogas casi en cada ciudad y aldea, lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, donde la gente se podía reunir para escuchar. Había rabinos, maestros, escribas, fariseos y demás líderes espirituales por toda la región. Tenían la palabra de Dios, casi cada sinagoga. Tenían una cultura religiosa. Incluso solamente había que recorrer unos cuantos kilómetros nomás de distancia y ir al templo para adorar al Señor. La pregunta que surge, si ponemos a pensar en la región donde estaban y la condición en que estaban, es ¿cómo es posible que con tantos puntos a favor Jesús encontrara tantas ovejas sin pastor? Bueno, solo hay una explicación. Había servicios religiosos, pero casi ninguno que fuera fiel. El servicio como el que Cristo daba estaba ausente en la región, evidentemente despreciado por los líderes religiosos que se enfocaron en brindar otro servicio que no estaba a la altura de lo que Dios demandaba. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podemos saber que entonces el servicio que daban no era el servicio que Dios esperaba? Bueno, por la condición, hermano, de tantas personas. La realidad de lo que estaba pasando. Haber llegado a esta situación era consecuencia de que el servicio, tal y como Jesús lo estaba brindando, no estaba presente en esa zona. Justamente la zona donde tenía que, por definición, haber pastores. No había pastores. Justamente en la región donde tenía que haber servicio cristiano, no había servicio cristiano. Ahora, ¿qué relación hay entre el servicio cristiano y la situación y que no haya y lo que produce? Bueno, lo que aquí el apóstol Mateo está enseñando, que sin el servicio cristiano las personas van a padecer. Que sin el servicio cristiano las personas van a ser como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Se pueden brindar servicios religiosos, espirituales a las personas. Claramente, no estamos diciendo que ahí en Israel no había servicio religioso, lo había. Como puede haber montones de servicios religiosos, pero solo el servicio cristiano es aquel que puede ayudar de verdad a las personas. Bueno, como lo sabemos, dijimos, Israel en ese momento era una evidencia clara de esto. Ahora, tengamos presente algo, hermano, de ningún modo esto era lo que Dios esperaba que aconteciera en Israel. Desde el Antiguo Testamento vemos que su voluntad era disponer hombres fieles que guiaran a su pueblo. Allí, por ejemplo, usted tiene en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, un hombre fiel que servía a Dios con fidelidad, a Moisés. Bueno, Dios le dice a Moisés que él no va a poder entrar al pueblo de Israel, a la tierra prometida por algunas cuestiones que él había cometido. Pero aún así Moisés, ¿no? Un hombre fiel, con sus errores, pecados como todos, pero fiel, estaba preocupado y él entonces dice, respondió Moisés a Jehová, allí en Números 27:15. Respondió Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Dios que dijo, no lo voy a hacer. No, Jehová dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dios claramente estaba queriendo disponer hombres que pudieran servir al pueblo para que no aconteciera qué cosa, esto que dice aquí. Si bien en cierta manera Josué era un líder político, también era un líder espiritual. Guió al pueblo a obedecer a Dios. Pero fíjense
que aunque era la voluntad de Dios que hubiera hombres, mujeres, personas que sirvan con fidelidad al pueblo, lamentablemente con el correr del tiempo en Israel, la hipocresía religiosa, el orgullo, la idolatría, la maldad, llegó al punto tal que aquellos que tenían que ponerse a la delantera en cuanto a servir amorosa y fielmente a los demás, no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Tristemente no lo estaban haciendo. Fíjense en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 5. Ya muchos años después, ¿cuál es el reclamo de Dios? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Está hablando de los líderes, aquellos que tenían que servir. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan las ovejas errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Ven? Exactamente lo mismo que Jesús ve: ovejas descarriadas, dispersas, maltratadas. Lo que Jesús encontró unos siglos después no era ni más ni menos que una continuidad de lo que Ezequiel también estaba denunciando por parte de Dios. Por eso, al simplemente Jesús ponerse a servir como se tenía que hacer, generaba esta atracción tan fuerte en las multitudes. Encontraban en su ministerio lo que tanto necesitaban. Ese cuidado pastoral que tenía que estar presente en el pueblo, pero que no era así. Por eso luego Jesús va a decir ahora más adelante, como vamos a ver: rueguen a Dios que dispongan de mujeres, de hombres, de obreros, fieles, que estén dispuestos a servir como yo lo hago. ¿Por qué? Porque sin el servicio cristiano el mundo sufre. Así que en esta sección nos encontramos con la primera razón de por qué, debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes deben rogar a Dios que los disponga a servir. ¿Por qué? Porque el mundo padece ante la ausencia del servicio cristiano. Ahora, hermanos, déjenme decirle que es bueno considerar lo que Mateo quería enseñarle con esta verdad a sus propios oyentes. Si bien sabemos que Jesús estaba con ellos, ya no estaba él presente de forma física para seguir llevando a cabo el servicio tan hermoso que realizó durante su ministerio terrenal. Ya probablemente también varios de los primeros discípulos tampoco estaban disponibles. Algunos quizás ya hasta habían muerto por causa del Evangelio. La pregunta es, con todo esto que está marcando aquí Mateo, ¿quiénes eran los responsables de continuar sirviendo a los demás como Cristo lo hizo? Ellos. ¿Quiénes más? Nosotros, los creyentes. Así como los 12 discípulos lo hicieron al comienzo, siguiendo el ejemplo de Jesús, si nosotros también somos discípulos de Cristo, somos llamados a imitarlo a Él también. Incluso hasta se nos informa de manera general cuál es la tarea: enseñar, proclamar, ayudar. ¿Lo haremos tan bien como Él? Bueno, no, por supuesto que no. Pero eso no es motivo para no servir. No importa, si somos cristianos, entonces vamos a procurar seguir sus pisadas, sirviendo a los demás como Él nos enseñó que debemos hacerlo. Ahora, hermanos, tristemente, hay que decir que la realidad actual no es muy distinta a la de aquel entonces. Las personas reciben servicios religiosos, pero el servicio cristiano verdadero en general está ausente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es simple. Miremos a nuestro alrededor. Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos en las personas?
aflicción, dolor, falta de guía, falta de cuidado espiritual, el engaño de su propio pecado y del líder religioso falso lleva a las personas de acá para allá sin rumbo claro. ¿Y qué es lo más grave? Que aquellos que conocen la verdad, que tienen a Cristo en sus vidas, que son alimentados a diarios con la palabra de vida, no se disponen a servir. No lo hacen. Siempre poniendo excusas, justificando su pereza, su indolencia espiritual, priorizando su bienestar, sus ocupaciones personales y no disponiendo sus vidas a servir a los demás como Cristo lo hizo. Disculpen, hermanos, que suene un poco duro. A muchos cristianos debieran sentir vergüenza de esto. Vergüenza les tendría que dar. De que sabiendo cuánta necesidad hay en los demás, sean siervos tan poco dispuestos. Que la gente en su desesperación termine buscando en religiones o ideologías vacías lo que solo los cristianos le pueden brindar. ¿Cómo es posible eso? O que incluso haya creyentes que miren para otro lado mientras familia en la fe misma necesita de su servicio fiel. Pregunto con total honestidad, ¿puede ser posible que algunos no se hayan dado cuenta todavía que sin el servicio cristiano el mundo padece? ¿Puede alguno decir, yo no sabía? Bueno, si hay alguien acá que puede decir, no sabía, ahora ya lo sabes. No hay excusas. Incluso me pongo a pensar, ¿no? Lo que era ese momento y pienso ahora. Miren, Argentina misma hoy no es distinta a lo que acontecía en los tiempos de Jesús. Había sinagoga, bueno, hoy hay iglesia evangélica, casi una por cuadra. Las Biblias se consiguen con facilidad. Hay muchos recursos destinados a campañas evangelísticas masivas. Hasta los gobernantes se acercan al cristianismo. Pero ¿qué pasa? Las multitudes siguen maltratadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Igual. ¿Por qué? Porque hay una gran ausencia del servicio cristiano verdadero. Aquel que es radicalmente distinto a lo demás. Por lo tanto, roguemos a Dios que nos disponga a servir de corazón. Con la misma clase de compasión que movió a aquel que nosotros estamos siguiendo. Con un amor sacrificial que muestre a los demás la naturaleza misma del Evangelio de Cristo. Siguiente razón. ¿Por qué? Debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a lo demás, debemos rogar a Dios que nos disponga a servir. ¿Cuál es la otra razón? Bueno, porque el servicio cristiano es escaso. El pasaje prosigue con Jesús hablándole a sus discípulos, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí el Señor utiliza una analogía diferente para explicar otro concepto central. Deja de comparar a las multitudes como ovejas y ahora se refiere a ellas como la mies o la cosecha. En aquellos tiempos había temporadas en el año cuando luego de sembrar los plantíos crecían y los campos estaban listos para ser cosechados. A eso se lo conocía como la mies o la cosecha. ¿Qué dice Jesús aquí? Que esa mies, ¿cómo es? Mucha. Por lo que vemos no es extraño, muchas personas, dijimos, estaban en necesidad y por eso de manera multitudinaria se acercaban a Cristo en busca de ayuda y guía espiritual. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente, dice Jesús, la mies era mucha, pero los obreros para trabajar en la cosecha eran pocos. Los plantíos estaban listos ya para ser cosechados,
si la mies era muy grande, se iba a requerir de muchos cosechadores para llevar a cabo la tarea, y mientras los campos esperaban, los obreros brillaban por su ausencia. Jesús estaba cumpliendo su servicio fiel, pero en su humanidad no bastaba para cubrir todo el terreno. Las multitudes venían por montones, se requería obreros fieles. Más adelante, ya lo vamos a ver, enviará a los 12 a servir. Pero el punto es evidente. Ni con los 12, ni con Jesús mismo alcanzaba para atender tantas necesidades. Si incluso tenemos en vista el terreno vasto misionero, donde no hemos hablado todavía, que es entre los gentiles. De hecho, Jesús les dice, van a empezar a servir a la entrada, pero enfóquense en un grupo. Dice, capítulo 10, versículo 5, a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya va a haber tiempo, vamos a necesitar mucho más. Pensemos en esto, si en regiones de gente con cierto entendimiento bíblico, con cierta cultura religiosa, así todo venían a montones delante de Jesús con tanta necesidad de dirección, de sostén, de ayuda, ¿cuánto más en lugares donde el mensaje de salvación tal vez nunca había sido escuchado? ¿Cuánto más, no? Lo que el Señor plantea aquí no es ni más ni menos que una constante a lo largo de la historia. Aquellos que sirven de verdad son pocos. Los que realmente se disponen a brindar sus dones, su conocimiento, sus recursos y hasta su vida misma para darles algo de parte de Dios a los demás, son siempre la minoría. Si los cristianos genuinos son un pequeño número en comparación con aquellos que andan lejos de Dios, yo creo que la cantidad incluso disminuye todavía más al considerar cuántos de esos cristianos genuinos son los que están cumpliendo con el llamado a servir que el Señor da a cada uno de los que salva. Porque hay un concepto que tal vez algunos todavía no advirtieron. Los obreros de la mies. Yo sé que muchas veces este texto se utiliza para hablar sobre los misioneros, ¿no? Hay que mandar misioneros porque la mies es mucho, los obreros un poco. Está bien, sí, es una implicación, pero los obreros de la mies que acá Jesús menciona no son solo los misioneros que son comisionados a lugares donde el evangelio nunca ha sido escuchado o donde es riesgoso predicar. No son solamente ellos. Yo sé que uno lee acá sobre que faltan pastores y uno dice, Señor, levantá, aparte de Isaías y Sergio, más pastores. No, sí, está bien, que levante más pastores. Pero tampoco los obreros de la mies aquí son solamente pastores y maestros. Los obreros son todos los discípulos de Cristo. Todos los creyentes verdaderos. Vos y yo, todos. Ninguno queda fuera. Y aunque ninguno queda fuera, el tema es que no todos se disponen a trabajar en la mies. El servicio cristiano lamentablemente es escaso. Y a la luz, diría yo, del ejemplo de Cristo, comparativamente flojo, si lo ponemos dentro de la perspectiva de lo que el Señor espera de los obreros y de lo que los obreros terminan ofreciendo a la hora de servir. No solo hay pocos obreros, hay muchos obreros vaguitos. Ahora, ante esta realidad es que Jesús brinda a continuación el pedido central de este pasaje. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él manda a los discípulos en virtud de que la ausencia del servicio cristiano hace que el mundo sufra y en virtud de que el servicio es escaso, que entonces en sus oraciones pidan a Dios, el Señor de la mies, que justamente envíe obreros para que trabajen en esta cosecha tan grande. Al menos en este pedido de Cristo considero que surgen 3 cuestiones que tienen que quedar claras. La primera es que si lo que está dando aquí no es una sugerencia, sino un mandato, entonces ni la mies ni la escasez de obreros es algo que
Dios lo tome como poco relevante. No es así. Ya lo demostró en cómo Él servía arduamente. Pero sobre todo la demostración de la compasión de Dios reflejada en su Hijo Jesús hace ver que para Dios que los cristianos sirvan a los demás con fidelidad y con amor no es opcional. Mucho menos para aquellos que se identifican como ciudadanos de su reino. Por eso esto de rogar no debe ser algo ocasional, sino una cuestión central en nuestras oraciones. La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza del pedido. Si bien hay una demanda de obreros, estos cosechadores, de acuerdo aquí al texto, solo van a aparecer en virtud de que el Señor de la mies lo envíe. Ahora, ¿por qué es bueno dejar en claro esto? Yo creo que tiene que quedar claro para que ningún siervo se jacte del servicio que va a realizar. Dios demanda claramente compromiso de los que sirven, pero detrás de cada esfuerzo que ellos hacen está su poder asistiéndolo para la tarea. Por eso un siervo fiel, un obrero fiel como fue Pablo, lo dejaba con claridad en cuanto a su servicio y su llamado. Él dijo, por la gracia de Dios, en 1 Corintios 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero nuevamente dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto elimina toda jactancia, pero no solo elimina la jactancia, da esperanza para todo aquel que se disponga a servir con humildad y con sinceridad. Si Él nos envía, ¿cómo podemos dudar si podremos servir? Yo no puedo servir. ¿Cómo que no? Si Dios te manda. En tercer lugar, es bueno considerar adecuadamente entonces de qué se trata el pedido. Jesús no está mandando nomás a que oremos por más obreros a la mies y diciendo, ellos, yo no. No funciona así. En la oración debe estar incluido el deseo de que uno mismo pueda ser parte de aquellos que colaboran en la siega. Alguien dijo algo similar a lo siguiente al reflexionar este concepto. Decía, es posible orar con regularidad por otros y dejar que nuestra preocupación se detenga con nuestra oración. Pero cuando oramos fervientemente porque el Señor envíe obreros a la mies, no podemos dejar de estar abiertos a que nosotros mismos podamos ser ese alguien. Es posible orar para que Dios haga algo por alguien cuando está al alcance nuestro hacer ese algo. Pero cuando con sinceridad rogamos al Señor que envíe obreros, debemos ponernos a disposición de Él para ser ese siervo que Él envíe. En virtud entonces de todo lo visto, podemos notar que la segunda razón de por qué, debido a que el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás, los creyentes deben rogar a Dios que los disponga a servir. ¿Por qué? Porque el servicio cristiano es escaso. ¿Qué encuentro llamativo en todo esto? Que muchos, sí es cierto que oran por más obreros para la mies. Muchos dicen, sí, pastor, yo oré esta semana por eso. Pero no son los mismos muchos que se pongan a sí mismos a disposición del Señor de la mies para que los use. O dicho de otra forma también, somos todo lo que hoy cantamos, usa mi vida para tu gloria, y después no queremos que Él nos use para su gloria. Qué paradójico. ¿Cuál es el resultado de eso? Que el servicio cristiano siga siendo escaso. Que la necesidad sea grande, pero quienes se disponen para trabajar, por lo general, sea un número reducido de creyentes. No solo en lo que respecta a los perdidos, incluso dentro de las mismas iglesias locales, el servicio cristiano no es equilibrado. Hay varios, por los que damos gracias a Dios, que colaboran en las iglesias con diligencia y fidelidad, pero en ocasiones llegan a un punto de tener que subsanar los huecos que dejan aquellos que ponen muchas excusas para tapar en verdad su falta de compromiso. ¿Qué termina pasando también en muchas iglesias? Incluso en algunas que
podemos considerar sanas en cuanto a la enseñanza y doctrina, lo mismo, que la mies también es grande y los obreros son pocos. Tengo al pastor acá de testigo, hablábamos hace un par de semanas atrás con pastor y muchos con el mismo problema. No, poniendo excusas de cosas que tenían que hacer y que Dios les mandaba hacer en sus hogares y no queriendo disponerse a servir. En muchos casos, pastores de muchas iglesias tienen no solo que rogar a Dios que envíe siervos a la cosecha, les toca además rogar a los mismos obreros que por favor vayan. ¿Saben que a veces es lindo, a mí me gusta, seguramente a muchos que están aquí también, leer historias de hombres y mujeres de Dios, ¿no? Todos aquellos que han servido en la mies. Nos asombra ver cómo fueron usados por Dios. Nos encanta, ¿no? Damos gloria a Dios por ello. Qué precioso, qué lindo. Hay muchos que dicen, qué lindo toda esta historia. Pero ¿saben lo que pasa? Hay muchos, un montón, que leen, se quebrantan, dan gracias a Dios y terminan de leer, guardan su librito, se dan media vuelta y siguen viviendo como si el Señor no le hubiera dado a todos los creyentes la tarea de cumplir con este servicio. Eso quiere decir que si nos disponemos a servir, llegaremos a alcanzar los mismos logros que algunos hermanos fieles de antaño. No. Nadie tiene la seguridad del éxito del servicio. Pero ¿saben una cosa? Dios no nos pide resultado. Él nos pide que seamos fieles y que dejemos los resultados en su gracia y soberanía. Porque al final de todo no nos dirá, bien, siervo bueno y exitoso, sino que nos dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Ahora, tal vez algunos se estén preguntando con sinceridad, ¿cómo se logra, pastor, combatir este flagelo del servicio cristiano escaso? Me puse a pensar y al menos se me ocurrieron, quizá a uno se le ocurra alguno más, pero de acuerdo al texto al menos se me ocurren 3 maneras. La primera, más obvia, perseverar en la oración por más siervos fieles. Si sos alguien que de verdad está sirviendo, pero ves que faltan muchos otros, bueno, orá con más fervor. Orá. La oración es un recurso valioso, sobre todo cuando le pedimos algo a Dios que está dentro de su voluntad, como claramente es este caso. El tema es que por lo general nos cuesta rogar con insistencia. Cuando no vemos resultados momentáneos o rápidos, instantáneos, flaqueamos, nos desanimamos muy pronto para seguir clamando. Pero oremos con fervor, pidámosle a Dios que disponga más obreros para la mies. Otro recurso valioso para tratar este asunto es la necesidad de animarnos, exhortarnos unos a otros en el servicio cristiano. El autor de Hebreos capítulo 10 dijo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, versículo 24, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De acuerdo a nuestros textos? Estimulémonos al amor y al ir a trabajar a la mies. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué? A ser fieles, a seguir adelante, a servir al Señor. Y más cuanto veja que el día se acerca. ¿Por qué es tan importante esto de animarnos, exhortarnos? Bueno, porque es verdad que hay algunos que ponen excusas. Todos conocemos gente que le encanta poner excusas. Ahora, ¿cómo van a abandonar la pereza si no hay otros hermanos que se tomen el tiempo para corregirlos con amor? Conocemos así a los perezosos. Bueno, alguien tiene que tomar la posta y decir, dale, vamos, arriba, a trabajar. Hay otros que se sienten apocados, que todo el tiempo están sintiéndose que no dan la talla para servir a los demás. Bueno, ¿cómo van a ser alentados sin la ayuda de los hermanos que los anime a ver que Dios es el que nos sostiene en el servicio? Hay otros que tienen ganas, pero dicen, no voy a poder. ¿Cómo que no si Dios está diciendo que va a estar con nosotros?
Hermanos, una clave importante para que el servicio cristiano se active es sin duda la interacción mutua. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 14, por tiempo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Entre nosotros tenemos que alentarnos para servir. Por último, otra forma de combatir este flagelo, creo yo importante, es que cada creyente se tome un momento, hoy y todos los días, no solo un día, cada tanto, y que recuerde lo que aquí el apóstol testificó a sus oyentes originales y por ende a nosotros también. ¿Qué cosa? Que meditemos y veamos el corazón de siervo de Jesús. Cómo siendo Dios, Él vino a este mundo, se arremangó y se dispuso a servir a aquellos que estaban con tantas necesidades. Mientras muchos cristianos en las iglesias creen que solo se puede servir si los pastores los ponen en ciertos puestos relevantes, o que el servicio cristiano es simplemente el que se hace desde un púlpito, o que solo se entusiasma por servir si los reconocen, si los elogian. Cristo amorosamente se dispuso a servir a todo el que viniera a Él, sea quien sea, sin buscar reconocimiento, sin estar todo el tiempo pensando que lo que se hacía delante de un púlpito, y sin esperar que alguien venga y le dijera, a partir de ahora Jesús sos el líder de cosas y ahí podés servir. No, fue y sirvió. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía compasión de las almas. Hermanos, muchos afirman no saber cómo servir en la iglesia. No advierten de toda la necesidad espiritual que hay alrededor suyo. La mía es tal como en los días de Jesús. Hoy sigue siendo mucha. Y mientras tanto, cientos, miles de creyentes pierden tiempo en cosas que no son tan relevantes y a la par descuidan lo que realmente sí es valioso. Pero mientras tanto, hermanos, el ejemplo aquí de Cristo nos interpela, nos exhorta a abandonar la indolencia, a abandonar la pereza, a salir de nuestra zona de confort y a no solo clamar por más obreros fieles para la mies, sino a disponerse a uno mismo para ser uno de ellos. Muchos que están aquí en este lugar, yo también me hice esta pregunta, pero también deberían hacérselo. Deberían preguntarse con sinceridad en su corazón. Piénsenlo, medítenlo a ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo me estoy tomando para orar solo o junto con otros creyentes por aquellos que están padeciendo en comparación con las oraciones que hago por las cosas que yo necesito para mí? Hagan una cuenta. Hagamos una cuenta. Hagamos otra cuenta. En los últimos meses, hágase usted el pensamiento. ¿A cuántas personas les prediqué el mensaje del Evangelio de manera completa? A uno dice, no, yo hablé del Señor a alguien. ¿Qué le dijiste? Que Jesús lo ama. Qué bueno. Ese no es el Evangelio completo. Sí, le hablé del Señor a alguien. ¿Qué le dijiste? Que venga a la iglesia. Ese no es el Evangelio completo. Dejen de mentirse a ustedes mismos. Si hace meses no le predican a alguien del Evangelio completo, están pecando. ¿Cuánto se tomaste de tiempo para enseñarle a alguien acerca de la verdad? ¿En cuántas oportunidades, cuando estuvo a tu alcance ayudar a alguien, cristiano o no, miraste para otro lado? Te hiciste el tonto, justificaste no hacer algo. Es bueno hacernos esas preguntas.
Es bueno ver el corazón de Jesús. Jesús no solo se compadeció de aquellos que se acercaban a Él porque eran como ovejas sin pastor en aquel tiempo. En su amor y misericordia, también Él conoció nuestras propias necesidades y las atendió. ¿Pero cómo? Si Él estuvo hace 2000 años atrás, ¿cómo lo hizo? Dando su vida en la cruz. Él cargó sobre sí mismo nuestras enfermedades y dolencias, como ese siervo de Dios. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Finalmente, hermanos, si Él se entregó así como lo hizo por nosotros, ¿cómo nosotros no haríamos lo mismo por los demás? Como dijo Juan, ¿se acuerdan? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por último, me gustaría hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Escúchame, amigo, hoy, jovencito, escúchame. Es probable que hayas pensado que no necesitabas a Dios para que tu vida anduviera bien. Es probable que estés haciendo planes y te hayas impuesto metas en la vida y que estés considerando que no necesitas del Señor para hacer todos esos planes. Bueno, déjame decirte una realidad de acuerdo a este texto. Escúchame, por favor. Sin Cristo, sos como una oveja sin pastor. Estás perdido, disperso, desamparado, sos frágil, a la merced de los peligros del mundo, de Satanás y de tus deseos engañosos que te esclavicen. Lo aceptes o no lo aceptes, sin Jesús tu vida no va a tener un rumbo bueno. Déjame decirte, por favor, a vos que estás sin Cristo, si esta misma tarde Dios te llama a su presencia, ¿qué va a pasar con vos? Bueno, déjame adelantarte lo que va a acontecer. Si no estás a cuentas con Él, lamentablemente te espera una eternidad en el infierno. En el lago de fuego y azufre que les espera a todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Pero como vimos en su misericordia, Él no desea que termines en ese lugar. En su misericordia, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús ofreció su propia vida en la cruz para hacer la ofrenda suficiente por tu pecado y el mío. Resucitó al tercer día demostrando que la deuda había sido cubierta. Pero para que vos, querido amigo, amiga, puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna, tenés que arrepentirte de tu maldad, de tu rebeldía a Dios y reconociendo tu bancarrota espiritual, venir a Cristo en esta misma tarde. Con fe, solo con fe, confiando en su obra redentora, que es lo único que te puede salvar. Tus obras de justicia no te sirven de nada, tu pecado te condena, pero en Cristo hay salvación. Mi pregunta finalmente es, ¿qué harás, querido oyente? La eternidad, déjame decirte, está a la vuelta de la esquina. En muy poco tiempo tendrás que presentarte delante de tu Creador. Y solo los que por la fe se hayan aferrado a Jesús podrán heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, vení hoy mismo a Jesús. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Nos confronta, Señor, por ser siervos que no fuimos fieles muchas veces. Podamos clamar a Dios para que disponga a los creyentes a servir. El mundo está padeciendo ante la ausencia del servicio cristiano. El servicio cristiano es escaso, lo vemos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser siervos para tu gloria. Que así podamos seguir el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. Él tuvo compasión de las multitudes.
que nosotros podamos también disponer nuestras vidas a servicio, imitando a nuestro Señor. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.